Volviendo con esta casa no es hotel, esta noche vamos a hablar de la cultura en el Estado plurinacional. Con nosotros tenemos tres grandes gestores culturales. René, quiero empezar contigo. En la introducción hablábamos de que hay una percepción generalizada de un salto histórico en muchísimos temas, en el político, en el social, económico. ¿Por qué el salto histórico-cultural no se da? Bueno, de alguna manera se ha dado, ¿no? O sea, tampoco vamos a ser tan tajantes. Se ha dado en el sentido en que si vemos la cultura no solamente como bellas artes, ¿no? Porque si creemos que la cultura es bellas artes, evidentemente ahí no se ha dado mucho, pero si entendemos la cultura como un proceso y como dinámicas mucho más ricas, en el sentido de que es el pueblo, es la población, son los artistas los que van dinamizando la sociedad, recreando el mundo, recreando los lenguajes y los encuentros de una sociedad, yo creo que, digamos, hay un proceso muy intenso, muy dinámico, y gracias a nuestra herencia cultural también. Sin embargo, el problema es que esas dinámicas, esa enorme dinámica que hay en Bolivia, no tiene oportunidades, ¿no? No hay políticas culturales, no hay presupuestos, los presupuestos son mínimos. Yo más un rato puedo hablar sobre eso. No hay recursos humanos, y si los hay, no tienen dónde pueden trabajar. Es decir, los artistas, muchos viven en estado de precariedad, pocos son los que pueden vivir de su arte. Las colectividades en las comunidades tampoco pueden proyectar toda su tradición oral, su memoria histórica, etcétera, ¿no? Y se vincula demasiado a veces con el tema turístico. Entonces creo que en ese sentido hace falta todo una estrategia nacional en temas de desarrollo cultural que permitan recuperar todas estas dinámicas culturales y darle un salto. En ese sentido, por ejemplo, evidentemente podríamos decir que estamos todavía tropezándonos, porque en relación a, solamente para dar un ejemplo, en relación a legislación cultural, Bolivia está retrasada en relación al Brasil, Colombia, no sé, otros países, ¿no? De América Latina, más o menos yo diría entre unos 15 y 30 años en temas de legislativos, de leyes. Entonces, imagínate, no estamos ejerciendo tampoco del todo nuestros derechos culturales. Ahí está el problema, creo yo, ¿no? Es uno de los problemas. Diego, ¿qué condiciones tú crees que deberían existir, así como básicas o necesarias, para que el salto histórico se haga, digamos, perceptible? Por ahí sí, como señala René, existen factores que, bueno, no vamos a negar ni anular todo lo que ha ido sucediendo, la misma creación del Ministerio de Cultura. Pero, ¿qué desde tu punto de vista son factores imprescindibles para que la sociedad, ¿no?, podamos de alguna manera sentir como materializado este salto? A mí me parece que tiene que haber un diálogo en función a desarrollar un concepto, el concepto de gestión cultural. O sea, ¿qué implica la gestión cultural para un país tan diverso como nosotros? ¿Qué implica la posibilidad de hacer una relectura constante desde las distintas artes para la construcción de una identidad, y así tratar de también armar y reforzar una cultura que evidentemente es muy potente? Entonces, en esto también me sumo, es decir, no es que no haya avances, sino es que no ha habido una posibilidad estratégica de juntarnos y entender al arte como algo integral, ¿no? En la medida en que, del caso de la cinematografía, sea considerada como un valor del Estado, un valor para el Estado, que se lo pueda introducir dentro de una política cultural, recién también va a ser funcional para todos, no solamente para una imagen país, que tal vez pueda buscar un Estado, también para sus artistas y también para una sociedad, que es al final la que también alimenta y puede contribuir mucho a esa relectura constante que significa construir cultura. Juanito, en función a lo que nos comentaba René y Diego, ¿por qué crees que las condiciones no se dan? ¿Por qué no estamos logrando aperturar esos espacios? Tú, en tu experiencia profesional, más allá de artista que has sido a lo largo de tu vida, hoy te encuentras en una posición sumamente interesante, porque puedes hacer gestión con el Estado y con la sociedad civil. Entonces, sí me interesa mucho tu lectura desde esa perspectiva. Creo que lo dijeron los compañeros, ¿no? Hay una necesidad de perfilar una estrategia, y el perfilar una estrategia en torno a la gestión cultural que requiere nuestro país es sentarse a la mesa abiertamente, como decía,
desde la libertad de la cultura, desde una apertura de escuchar y de poder generar un espacio. No tenemos espacios, no estamos por... A ver, lo que quiero entender muy bien es por qué no logramos. Se ha creado un Ministerio de Culturas, ¿no? Haciendo una apuesta a la revolución democrático-cultural, ¿no? O sea, este Estado le hace una apuesta importantísima a lo cultural, ¿no? Entonces, cuando me dices que no tenemos espacios de debate y todo aquello, quiero entender exactamente a qué te refieres. A eso, precisamente. Creo que la gestión cultural desde lo público es muy nueva. Es muy reciente. O sea, tenemos 2, 3 años de Ministerio de Cultura, tenemos unos años más de Viceministerios de Cultura, pero que respondieron a pedidos muy concretos y muy expresos de poder en algunos momentos suplantar una agencia de alguna manera de trabajo, de eventos, de generar espacios culturales, folclóricos con un énfasis mayor en el folclore, y no nos hemos dado aún tiempo como para sentarnos y conversar esa estrategia de gestión cultural. Creo que las condiciones están dadas, es un momento distinto, estamos apostando a que desde sociedad civil, articulando espacios, articulando gestores, articulando artistas, podemos hacer una fuerza y un interlocutor válido con el sector público. Lo hemos hecho, lo hemos planteado y estamos en ese segundo momento que creo que va a ser una construcción de políticas concertadas y cogestionadas, que sería lo ideal. ¿Cómo nos está respondiendo el sector público, Juanito? Yo creo que en este momento hay un cambio muy positivo. Ya te puedo decir que nos estamos sentando en comisiones, 4 o 5 comisiones del sector público central, Ministerio de Cultura, con la sociedad civil organizada en redes, ¿sí? Y están empezando a trabajar propuestas conjuntas. Estamos en un momento inicial, ¿sí? Pero creo que es un momento inicial próspero. Muy bien. René, volvemos contigo. A ver, Latinoamérica le pone muchísimo empeño a su lado cultural, ¿no? Es decir, vemos que los países hermanos, bueno, Brasil ni qué decir, es decir, ahí se están haciendo una apuesta seriosísima con muchos recursos, en Colombia igual, pero no menor en Argentina, en Perú, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Bolivia, ¿no? O sea, Bolivia, digamos que es protagonista ahora mismo de un proceso que ha puesto los ojos de la región en nuestro país. Y entonces donde te abriría, o por lo menos te daría la sensación que te abre un espacio clarísimo para poder ser, por ejemplo, el espacio donde se hagan encuentros de todo tipo culturales, ¿no? Desde aquellos que te remitan a hechos más políticos, si tú quieres, pero también a, no sé, encuentros en danza, encuentros en teatro, ¿no? Yo no tenemos la sensación de que Bolivia sea justamente el escenario de este tipo de cosas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, desde luego, porque lo que pasa es que habría que comenzar un poco por la situación de la cultura. Por un lado, yo quisiera que la gente que está ahorita viendo televisión entienda que lo que estamos hablando, cuando estamos hablando de cultura, pocas veces se menciona que la cultura es una de las bases fundamentales del desarrollo integral, del desarrollo sostenible. Normalmente hablamos de economía, hablamos de medio ambiente, hablamos de democracia, de inclusión social, todo perfecto. Pero la cultura, sin cultura no podemos generar calidad de vida, no hay sensación de felicidad. Entonces, ese tema es fundamental para generar calidad de vida integral en la población. Desde esa perspectiva, y siguiendo a tu pregunta, ¿no? El tema es que se ha marginado de las políticas de desarrollo del país a la cultura, por un enfoque economicista, ¿no? Cemento por desarrollo. Se han olvidado de las personas, se han olvidado de las comunidades y obviamente se han olvidado de la cultura. Desde esa perspectiva, ¿no? La gente ha hecho lo que ha podido y lo que hace desde sus tradiciones, de sus maneras, los artistas, etcétera, para dinamizar esa necesidad que tiene una sociedad para refrescarse, para sentirse más unida, más cohesionada, etcétera. Entonces, ese proceso, ¿no es cierto?, no está incluido en el pensamiento del Estado. No me refiero de personeros, del Estado en general. Te doy ejemplos.
la estructura de financiamiento, de apoyo económico que hay en los códigos de la ley financiera, ¿no es cierto?, en cultura prácticamente no existen. Y si tienen que apoyar, los municipios quisieran apoyarte con, qué sé yo, traer estos grupos, no es posible traerlos, porque no se puede pagar pasajes, no se puede pagar viáticos, no se puede pagar alimentación. ¿Cómo los traes? ¿Cómo hacemos estos festivales? Imposible. Las relaciones que se están generando a nivel de Latinoamérica con Bolivia son enormes. Nosotros, a través de la red Telartes, estamos generando un proceso intensísimo de relaciones que van a permitir desde la sociedad generar plataformas de intercambio, de reunión, de diálogo cultural entre países, entre identidades, entre formas de expresarse, ¿no es cierto? Lo que queremos es que el Estado se cambie el chip, no se escuche lo que decía bien y hablamos. Hemos avanzado, hay que reconocer, con ministros grupos hemos avanzado, porque Telartes ha firmado un acuerdo con el ministerio para poder llevar adelante un debate desde la sociedad, con la sociedad civil y el ministerio, en diversos temas. Uno de ellos, por ejemplo, es la ley de culturas, ¿no es cierto? Pero no solamente entre los que están metidos en Telartes, sino con una responsabilidad societal nacional, es decir, que todo el mundo debata sobre las leyes. Todos tenemos el derecho de participar y de opinar sobre una determinada ley, por ejemplo. Entonces, el problema es, tenemos que cambiarnos el chip y ponernos a tono con los tiempos y empezar a mirar de manera, como decía también Juan y él también, más abierta. Tenemos que ser más inclusivas y ahí un punto clave que todo el mundo lo sabe es: tenemos que destinar recursos que realmente se los merece cultura, porque cultura ahorita sin estudios muy precisos genera más o menos el 5% del Producto Interno Bruto. Es harta plata, solo cultura, ¿no? Entonces, más que incluso otros productos, qué sé yo, que exportamos, ¿no? Diego, han habido estos gobiernos, los gobiernos de izquierda que han ido teniendo mucho éxito en la región, se han preocupado por hacer procesos de integración en torno, digamos, a lo político, el ALBA, a lo económico, fortalecer organismos internacionales para que pueda suceder cierta integración en determinados intereses, ¿no?, que han tenido. ¿Qué pasa desde esa perspectiva con el tema cultural? ¿Cómo estamos nosotros integrándonos con el resto de los países en Latinoamérica fuera de la sociedad civil a nivel realmente Estado, ¿no?, con los otros países? ¿Cómo nos hermanamos también? Es decir, no sé, a ver, vamos a obviar un impuesto, o sea, ¿cómo ese vínculo hace la cultura con los artistas? Yo no sé, por ahí no existe, no tengo idea. Es algo complicada la respuesta, tu pregunta también. En realidad yo no creo que haya, desde el punto de vista cinematográfico, no hay una real integración, ni siquiera en nuestra región. Es muy difícil los temas de distribución y nosotros estamos un poco atrás, sino mucho atrás, en la posibilidad de gestionar desde una ley cinematográfica que nos permita tener una posibilidad de diálogo con otros países. Te cito ejemplos: Ecuador, Chile, Colombia, digamos, los países nuevos que han desarrollado un nuevo criterio en sus políticas culturales enfocadas en el audiovisual, que ya tienen resultados muy satisfactorios, no solamente a nivel país ni a nivel regional, sino también a nivel internacional. Pero nosotros no tenemos, al no tener una ley cinematográfica, no podemos tener una posibilidad de diálogo a un nivel de Estado a Estado. Entonces, eso es muy perjudicial para nosotros. Yo, digamos, como director de cine, no puedo tener un diálogo de igual a igual, porque no tengo una ley que me apoye, una ley que me sustente, una ley que me acolchone. Esa es la imposibilidad que tenemos. El impulso cinematográfico de la región es importante. El de Ecuador, repito, Colombia y Chile, que han podido, sin ser necesario, bueno, Chile no tiene necesariamente un gobierno de izquierda y ha podido desarrollar una muy buena ley cinematográfica, pero sí Ecuador y Colombia, bueno, Ecuador sí es más de izquierda, digámoslo, han desarrollado han entendido la cultura como un valor de Estado, un valor de país, un valor de sociedad. Y es ahí donde comienza a haber un verdadero diálogo entre sociedades, ya no entre Estados.
pero el Estado tiene que participar. Juanito, sobre ese mismo punto. Creo que, desconozco avances en torno al tema cultura, por ejemplo, en las reuniones del ALBA. ¿Sí? Hay una intención, hay el tema, existe el tema en agenda, pero desconozco los avances. Y en ese sentido, vuelvo otra vez a sociedad civil, ¿sí? Porque el año pasado en este país organizamos un encuentro de cultura viva comunitaria con más de 1000 personas que llegaron por tierra de distintos países latinoamericanos y entre ellos autoridades de cultura. Vinieron senadores, parlamentarios del Perú, de la Argentina, de Brasil, ¿sí? Y se reunieron y hubo una reunión que propiciamos con el ministro Brooks y hubo un acuerdo de 8 puntos de poder hacer una labor de integración y de concertar espacios comunes para el trabajo cultural y esos llevarlos a las instancias justamente de estos acuerdos marco que unen las gestiones estatales de nuestros países. De la misma manera estamos apoyando toda una red latinoamericana, ¿sí? que involucra desde la Argentina hasta México, que se llama Juntos, ¿sí? Que son más de 200 organizaciones y redes de América Latina que están concertadas trabajando permanentemente en 5 ejes de trabajo. Uno de los ejes es hacer una gestión ante los gobiernos para empujar los acuerdos en el marco del ALBA, en el marco del Mercosur, en el marco del ALCA, ¿sí? Que creemos que son los espacios propicios justamente como para poder impulsar estas políticas comunes e integradoras en el campo de la cultura. Sí. Perdón, Susana, adelante, sí. Sobre el punto, yo creo que es muy importante lo que apunta Juan, pero también hay un problema muy fuerte y es parte de estas reuniones que son tan masivas, que no hay una focalización de los temas. Ciertamente, por ejemplo, el caso de Bolivia, necesitamos nosotros formación. Este país necesita formación, formación, formación. Es la única manera que nosotros vamos a poder realmente tener un golpe efectivo con nuestra producción en las artes en general. Ese es nuestro gran vacío aún. No tenemos una capacidad de generar academia. Academia en el mejor de los sentidos, ¿no? Academia donde todo el mundo pueda tener la posibilidad de formarse y expresarse. Entonces, la focalización para mí es un punto muy crítico en este tipo de reuniones. René. Sí, el tema de las relaciones con los otros pueblos se va dando de manera entre artistas. Hay un intercambio que surge, que se da, ¿no? Claro, que es de la sociedad civil. Exacto. Justamente uno de los temas que tenemos en la comisión con el ministerio es discutir las relaciones internacionales, es debatir dónde es firmante Bolivia, con qué convenios bilaterales, multilaterales, etcétera, que están ahí dormidos. Hay recursos que están flotando o que a veces se revierten y tú ni te enteraste, ¿no? Y que son para fondos concursables, fondos para que son posibles que pueda acceder comunidades, colectivos, artistas, etcétera, ¿no? A mí me da un poco de envidia como yo veo algunos países, ¿no? Argentina para empezar, Chile, etcétera, llevan a sus artistas por todo el planeta. Los llevan a Europa, exponen, dan conciertos, dan esto, lo están amparados por la ley. Claro, exactamente. Ese tipo de políticas no las tenemos. Y existen las condiciones para poder desarrollarlas. Hay un hermanamiento latinoamericano enorme que se está dando hoy en día gracias a estos procesos también que tienen que ver con procesos políticos, económicos, ¿no? Antes América Latina tampoco tenía tanta plata como ahora. Entonces hay mayor clase media, ganas de conocerse, ganas de intercambiar. Eso tenemos que aprovechar. Y Bolivia es así la perla que todo el mundo quiere conocer. Yo no entiendo por qué no hacemos eso, ¿no es cierto? Entonces, pero lo que nos falta es justamente políticas, legislación. Nos falta un diálogo más llano, más directo, más permanente en todos los niveles de la sociedad, porque a veces todo el rato le estamos achacando al gobierno. No es así. Hay municipios que, por ejemplo, doy solamente un ejemplo para que la gente entienda, sobre la inequidad de la distribución de los recursos en Bolivia. Yo vivo en Samaipata. Todo el mundo sabe que Samaipata es un emporio cultural, porque este es el patrimonio cultural más importante, uno de los más importantes de Bolivia, ¿no es cierto? ¿Cuánto recibe el municipio de Samaipata? El municipio de Samaipata recibe
9, 10 millones de presupuesto anual. En el otro lado de la moneda está el municipio de Caraparí, que tiene la misma cantidad de habitantes, 10.000 habitantes. El municipio de Caraparí recibe 180 millones porque ahí está el campo San Alberto. Entonces hay inequidades que no entiendes. Está bien que reciba harta plata, nadie, no, pero no puede ser que un municipio como Samaipata, que es un emporio cultural, reciba 10 millones y el otro 180 millones, algo está mal. Entonces, ese tipo de situaciones debe ser discutida, analizada, para hacer una redistribución de los recursos y porcentajes adecuados para un desarrollo cultural armónico que nos permitan esto que tú estás señalando, poder volcar nuestras capacidades y nuestras potencialidades culturales en todos los campos, las artes, lo comunitario, lo artesanal, el arte popular, etcétera, ¿no?, al encuentro de América Latina. Yo creo que eso es lo que quisiéramos hacer. Gracias, René. Ustedes quédense con nosotros y ya volvemos ahora a esta Casa No es Hotel con el segundo bloque de la cultura en el Estado Plurinacional.